Bueno, tenemos ahora el segundo problema de ejemplo de análisis diferencial. En este tenemos un líquido que fluye de una forma steady de izquierda a derecha a través de una tubería horizontal como la que se muestra en la figura. Se le aplica un gradiente de presión para poder empujar el fluido a través de la tubería con efectos gravitacionales despreciables. El flujo es laminar, es unidireccional y es simétrico alrededor del eje. Les están pidiendo que calculen, que encuentren el perfil de velocidad, o sea, una expresión, una ecuación para la velocidad. Vamos a fijarnos primero en la figura. Tenemos el eje de Z, es el eje longitudinal de la tubería, ¿verdad? Tenemos el eje de Y, pero el eje de Y va en conjunto con el eje de Z, vamos a transformarlo en coordenadas cilíndricas, que serían Z ángulo y radio. El radio, como habíamos visto en la derivación de las ecuaciones de Navier-Stokes, es la coordenada desde el centro, es una variable independiente, desde el centro hasta el final de la tubería. Este es el centro. Oh, Dios. Desde el centro hasta el final de la tubería. R grande es el radio de la tubería, eso es una constante. Tenemos Z ángulo, nos están diciendo que la gravedad actúa en el eje de Y, pero que es despreciable, así que la vamos a despreciar en las ecuaciones. Y pues que el flujo está en ese eje de Z, ¿ok? Así que vamos a proceder a ir escribiendo qué es lo que tenemos dado y qué es lo que podemos comenzar a asumir. Les presento aquí las ecuaciones de Navier-Stokes en su versión de coordenadas cilíndricas, comenzando por continuidad. Esto está muy... Por continuidad aquí, y tenemos el eje, la coordenada de radio, la coordenada del ángulo Z, que verdad, el ángulo Z es el que hace así, ¿ok? Y la coordenada de Z letra, que es longitudinal a lo largo de la tubería. Ok. ¿Qué está dado? Nos están diciendo que es un líquido. Eso significa que es incompresible. Y habíamos dicho que cuando algo es incompresible, que su densidad es constante, que lo que significa es que no van a haber cambios en densidad. ¿Ok? ¿Qué es lo segundo que nos dicen? Que el flujo es steady. Steady significa que no hay cambios con respecto a tiempo, que las derivadas con respecto a tiempo son cero. ¿Qué es lo tercero que nos dicen por aquí? Que hay un gradiente de presión, que eso es lo que fuerza el fluido, así que no podemos asumir que el gradiente de presión es cero, así que no es cero el gradiente de presión en Z, ¿ok? ¿Qué más nos están diciendo?
que los efectos gravitacionales son despreciables, así que podemos escribir aquí que el vector de G es 0, que es lo mismo que decir que G en Z, que G en el coordenada de radio y que G en el ángulo Z son todos 0. ¿Ok? ¿Qué más nos dicen? El flujo es laminar. Laminar significa que no es turbulento y que todos los streamlines corren de la misma forma. No hay caos. Ya nos están diciendo que las velocidades están en Z. Así que podemos asumir que porque es laminar y porque es unidireccional, nos dicen las dos cosas, laminar y unidireccional, entonces el único componente de velocidad que vamos a tener va a ser el componente en Z. Todos los demás componentes son 0. El único componente de velocidad va a ser el componente longitudinal. ¿Ok? Vamos a ver qué más nos dicen aquí, que es simétrico alrededor del eje. Simétrico alrededor del eje, ¿qué va a significar? Eso lo que va a significar es que yo no voy a tener cambios con respecto al ángulo. Si yo soy simétrico alrededor de mi eje, esa velocidad en Z no va a cambiar de acuerdo a cuál es el ángulo que yo estoy alrededor del eje. So, esa velocidad en Z va a ser la misma si el ángulo Z es 0, si el ángulo Z es 90, si el ángulo Z es 180. Eso significa simetría alrededor del eje. Así que esto no es una función de Z. ¿Ok? ¿O qué otra forma podemos decir? Podemos decir que la parcial con respecto a Z es ¿qué? 0. Porque es simétrico con respecto a Z ángulo, perdónenme. Con respecto a Z ángulo es 0. ¿Ok? No hay cambios con respecto a Z ángulo, con respecto al ángulo. Ok. Ya tenemos todos los dados. Vamos a ver si tenemos que asumir algo. Yo creo que lo tenemos todo bastante bien. Vamos a expresar ahora las condiciones de frontera. ¿Cuáles serían las condiciones de frontera o boundary conditions? Bueno, por el no slip condition que nosotros podemos esperar de V sub Z en R igual a R. V sub Z, cuando el radio es igual al radio de la tubería, debe de ser ¿qué? Debe de ser 0. No hay velocidad en la superficie. Ese es el no slip boundary condition. ¿Ok? ¿Y cómo nosotros esperaríamos que fuera la velocidad cuando R es igual a 0? Pues la realidad es que no sabemos cuál es el valor, pero sí sabemos que es un máximo. Ese perfil en la tubería debe de verse algo así, donde R es igual a 0 en el centro y acá es R, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que la derivada de un máximo va a ser igual a ¿qué? A 0. Así que la derivada de V de Z
con respecto al radio, ¿verdad? Porque esta es la coordenada R, tiene que ser igual a 0 en R igual a 0.